Recién en la tanda Alexis vino y me dijo, ¿cómo fue? ¿Esto va a ser profundo? Era la pregunta. Y yo dije, no, Alexis, no me parece tan profundo. Pero después le conté que iba a ser. Y el Octa dice, sí, va a ser profundo. Sí. Es un final y ya. Sí, sí. Lo que voy a hablar es algo que me parece muy divertido, muy interesante. La semana pasada o la anterior fui al Museo Histórico de la universidad, que está en el antiguo rectorado, ahí en el Montserrat, etcétera. Porque ahí trabaja uno de mis amigos. Y Lucas, que es mi amigo, me llevó a una muestra nueva que hicieron hace poco, no sé si sigue estando o no, que es una pavada muy pequeña, pero son un montón de libros antiguos que, como pertenecían a los alumnos, muchos de ellos tienen o dibujitos o escritos o poemitas o bardeos a otros alumnos, y que alguien que conoce el tema se tomó el trabajo de tratar de explicar quiénes eran esos alumnos, de qué momento histórico de la biblioteca de la universidad fueron esos alumnos, esos dibujitos y esas pinturas. Muchas son de el paso de la universidad de manos de los jesuitas a los franciscanos. Entonces hay, por ejemplo, a modo de burla, un montón de profesores que eran monjes franciscanos con el corte de los franciscanos. Hay tapas de libros que tienen un montón de profesores dibujados como caricaturas. Hay algunos con el corte de pelo. Con el corte de pelo. Entonces así se identifica que es de ese momento histórico. Claro. Hay otros, por ejemplo, que están censurados, porque andás a ver qué decía el dibujito, entonces en lugar de estar en la caricatura hay una mancha de tinta negra. Así un par de libros que resulta bastante simpático. Entonces me quedé pensando si un objeto material, cualquiera sea ese objeto, puede representar la vida de una persona y entonces por elevación también puede representar un momento social. Y ahí me encontré con un buen hombre que se llama Hoskins, que dice que la capacidad de una persona de actuar como sujeto social está dada por su relación con el mundo material y en particular con algunos objetos que los representan. Entonces acá los objetos serían parte del pasado, pero también parte del presente. Es decir, yo puedo agarrar un objeto, no sé, una tetera, un libro, mi teléfono no, me parece medio poco, una medallita, algo que me regaló mi novio, mi novia, quien sea, y esconder ahí parte de mi vida. Y claro, si yo puedo esconder mi vida en un objeto, significa que alguien puede ir y sacar mi vida de ese objeto. Mucha de la teoría de museo está construida así. Uno va a un museo y ve un montón de objetos que alguien se tomó el trabajo de pensar y sacar de ellos la vida. Un momento histórico específico, una revolución. Y hay un tipo de museo que a mí me gusta mucho y lo que quiero es saber si hoy quieren jugar a esto, que se llama muy parecido a un hechizo de Harry Potter, porque lo que vamos a hacer es... Expelliarmus. No, es armar algo que se llama... Leviosa. No, tampoco. ¿Quieres seguir adivinando? Flipendo. No. Se llama Totum Revolutum. Sí. Que es algo así como... Es básicamente latín, ¿no? Es latín, obvio. Básicamente es un revoltijo de cosas. Vieron que hay museos que después llega la institución, el Estado, quien sea, los toma y los hace efectivamente museo. Pero que arrancan siendo alguien que juntó un montón de porquerías. Una muestra de... Hay muchos museos por fuera de la ciudad de Córdoba, sobre todo en las sierras, que uno va y son conjuntos de porquerías. El Roxen. Exacto. Son como objetos de baja cultura, para ponerle algún término, o objetos de la vida cotidiana, que después terminan componiendo un museo. Entonces lo que quiero hacer hoy es que juguemos a que cada uno, nosotros en esta mesa y los oyentes si tienen ganas, al 3513-506-360, es que armemos nuestro propio museo. Me gusta. Es el Museo de Metrópolis. Así como el año pasado cerramos el año haciendo la cápsula del tiempo, sí, se me ocurrió que podíamos hacer un museo de nuestros propios objetos y armar efectivamente lo que también aparece en Harry Potter, que es una especie de... en Harry Potter se llama sala de menesteres o sala de multipropósito o la sala que va y viene o etcétera, que es una sala en la cual hay adentro un montón de porquerías y que a veces cambia de forma para ser usada de otra manera. Entonces arranco así. El que quiera contarme, si ya lo sabe y si no sigo hablando mientras lo piensan, ¿qué objeto los representa a ustedes y qué objeto pondrían en este museo que estamos armando el día de hoy? A mí el otro día se me salió un implante. Sí. ¿De muela? Lo guardé porque salen un montón de plata. Pero de última puedo ponerle mi implante de muela. Bueno, ok, tenemos un implante de muela, sí. Me gusta. Perdón, ¿tiene que ser uno solo o pueden ser varios? No, pueden ser varios.
Pero que estén acá en Metrópolis, no puedes decir el cuadro del Diego que tengo en mi casa. No, puede ser el cuadro del Diego que esté en la casa. Puedo sumar mis lentes. Igual no iba a decir eso. Bueno, pero digo... Está bien, te entendí. Cada uno puede sumar lo que quiera, a menos de que lo tenga o no acá. Alguna en este camisa ridícula. momento. Ok. Bueno, me gusta. Ya estamos armando un Víctor Brizuela. No, podés poner la campera esa con los parches. Esa campera. Hay una campera que era mi campera salidora. Sí. Que una de cuero, así muy de época, de Bella Época, Casa Babylon, eso podría andar. Hay que pensarlo de la siguiente forma. ¿Vieron cuando uno a veces se ve en la obligación de montar y desmontar o su propia vida o la vida ajena, que pasa en dos momentos? O cuando uno se muda o cuando alguien se muere. Acá alguien dice que está malo el Roxen. No dijimos que estaba malo el Roxen, de hecho está No, bueno. No dijimos. está No, re el bueno. Roxen está buenísimo. Y tiene cosas re valiosas, pero Sí. es cierto que es un rejunte total de Claro. un millón de cosas. Mis Martín Fierro, dicen acá. Tengo 4 Martín Fierro. yo. Bueno, ok, ahí tenemos un montón de cosas entonces. Cuando uno se muda, desarma su propia vida para trasladarla a otro lugar. Esa vida consiste efectivamente en objetos. Mm. Y cuando alguien se muere, quien queda vivo se ve en la obligación de desmontar esa vida y ponerse a sacar todas las cosas del abuelo y de la abuela, Sí. o de mamá o papá o de quien Me sea. encanta eso. Y decidir qué hacer con ella. Sí, es bastante doloroso, pero cuando le sucede a un tercero, creo que es más divertido. No sé si es divertido. Sí sé que hay cierta distancia que te da como curiosidad de esto, de cómo construís una persona a partir de esto mismo que vos decís, Sí. del relato de sus objetos, cuando a lo mejor no la conoces. No, Te digo que ahí está el dolor del que sí conoce, que a todo le empieza a tener de cierto significado que a lo mejor una persona no se lo da. Pero sí que ves algo en todo eso que está ahí, en por qué lo puso y qué eligió y cómo no sé, tenía una repisa con cosas y un cajón lleno de otras cosas. Eso me parece que está bueno. Hay Como forma de- hay algunos famosos que después tienen la réplica o queda intacto cómo dejaron su última habitación. Lugares así. Está, no sé, el Sí. departamento donde murió Jimi Hendrix en Londres Sí. ha quedado intacto. Está, creo que hay de San Martín en Francia. Hay como varios de esos. Las casas de la infancia de Paul McCartney o de John Lennon. Che Guevara en Altagracia. y- La de, claro, Sí, la de Frida. cómo quedó La una Casa pieza. Azul de Frida. Sí, acá también hay, pero no sé si tienen ese mismo nivel simbólico y también de que efectivamente estén las cosas. Se me ocurre, en Buenos Aires está lo que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo, que en realidad era el Palacio Alvear Errázuriz. Algunas cosas conserva los pisos, algunos cuadros, etcétera, pero a veces lo van moviendo para poner otras exposiciones. Y si no, la casa de Silvina Ocampo, en Mar del Plata. Sí. Pero cuando uno entra se da cuenta que no es más que el esqueleto de la casa. Eso pasa mucho, de que vos vas a un museo que es la casa de alguien y te das cuenta que lo que hay es bastante Sí. representativo de la época, pero es como un conjunto de cosas tiradas al Acá azar dicen de una la manera casa de random. Casper, en Carlos Paz sean pavos. Estamos haciendo un bloque serio. Pero bueno, quería eso, saber qué objeto creen que los representa para poner en un museo. Porque además, la teoría efectiva de los museos habla de objetos bibliográficos o reliquias biográficas, mejor todavía, que son objetos que al mismo tiempo sirven para dar un contexto. Es decir, yo soy una persona en un momento histórico específico. Claro. Esos son lindos. Y después estaba pensando, tirando del hilo de ese mismo pensamiento, en que cada vez menos nos movemos en el mundo de los objetos, en el mundo material y mucho más en el mundo virtual. Entonces yo no sé, cuando nosotros nos muramos, que tenemos entre 20 y algo y 40, si vamos a dejar tantas cosas de nuestra vida, cosas efectivas, cosas materiales, Hoy capaz que sean representativas. dejas teléfonos viejos. Que vos podés traspasarle un montón de cosas Sí. en una nube, pero algo siempre queda en un teléfono. No hace falta que sea un teléfono de hace, no sé, 20 años, Ujú. pero un teléfono de hace 5, 6, 7, 10, capaz lo conectas, funciona y ves fotos, cosas, WhatsApps, o yo nunca he chequeado mi casilla de mensajes. Claro, de y voz. ahí yo creo que debo tener mensajes de, no sé, de mi abuelo. Yo tengo esta misma línea del 2007. Ujú. Debo tener mensajes de mi abuelo buscándome por algún lado, de mi viejo puteándome o diciéndome alguna cuestión, pero no. No, Creo pero- que quedan en los aparatos. Claro, el drama es que no dejan de ser cosas virtuales. O sea, habría que buscar la forma de, no sé, hackear tu teléfono, encontrar las cosas. No ver pudieron cómo- con el Nacha Chajay. imagínate. Exacto. Y que antes no era así. Por ejemplo, cuando se murió mi abuelo, había un cuarto lleno de porquería. Yo entré a vaciarlo hace poco.
Y había hasta fotos de gente que yo no tengo idea ni quiénes son. Y muchas cosas sin valor, por tazas rotas, todas huevadas. Sí. Pero que efectivamente en algún momento eran la vida de alguien. Yo de mi abuelo encontré hace poco una agenda en donde él anotaba ideas para la radio, para esta radio. Claro. Alternativas de nombres, una especie como de objetivo general, anotaciones de programas potenciales que se podían hacer, cosas así, que estuvo muy bueno. Claro, y ahí es mucho más específica la unión, identidad de tu abuelo con el objeto. Y con puño y letra, ¿no? Exacto. Otra cosa que tampoco hacemos nosotros, digamos. Cada vez estamos como separándonos más y más de ese mundo. No sé si el mundo analógico, no sé si está bien o está mal, no sé si hacer un juicio de valor o no, pero efectivamente está sucediendo. María, ¿vos tenés tu objeto? Que formaría parte del Museo Metropolitano, una coquita. Sí. Ok. Porque es como ya como una cosa media ritual. ¿Llena o tomada? No. Ojalá que llena, porque tomada me parece triste. Llena, sí, llena. Pero no tiene el ADN, entonces. Si es tomada, A medio más adelante tomada, la podemos clonar. Para mí es medio tomar y acá pinta como vieja vinguera con Ahí el está. labial. Eso. Para que sepan que es mía. Pero saliendo de la cuestión día a día del programa, si Mariel Soria fuese un objeto, ¿qué objeto serías? Ese es el objeto que quiero poner en el museo. Un par de zapatos. ¿Sabes cuáles? Sí. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Son unos negros que tienen todo el taco lleno de tachas. Ok. ¿Y lo tenés hace mucho? Un montón. Los tengo por lo menos hace como 10 años. O sea, ¿Y ya. ¿Por qué esos zapatos y no otros? Porque esos zapatos, cada vez que los uso, siento que es como parte de mi personalidad. Como que alguien me ve con esos zapatos y dicen, esos zapatos son tuyos. Y me pasó con esos zapatos que cuando yo empecé a hacer stand-up, Ujú. que fue como una cosa medio difícil porque era toda la época donde se hacía stand-up hablando de Arjona y todas esas Sí, cosas. Sí. Y era como que, claro, las mujeres que empezamos a ser comediantes en una Córdoba llena de comediantes varones y con un registro del humor bastante marcado, todo el humor era medio rosa. ¿Qué tienen las mujeres en la cartera? Ay, me vino la menstruación, no sé qué cosa y qué sé yo. Claro. Y yo de miedosa empecé quizás como por ese lado, hasta que un día también es como que empecé a hacer un show en un momento y un día me vestí así como me gusta vestirme a mí. Ujú. Y esos zapatos eran parte, y una amiga o una chica que conocía sacó una foto de los zapatos. Y es como que para mí fue como un símbolo así de, no tengo ganas de hablar del forro de Arjona, tengo ganas de hablar de otras cosas y Claro. como empezar a marcar otra línea del humor donde un grupo de comediantes y comediantes nos habíamos juntado y armamos otra cosa totalmente distinta. Entonces para mí eso era como una pisada fuerte, que de hecho tiene unas tachas que si le pegas una patada a alguien Le haces un daño. le haces un daño fuerte. Pero más allá del daño, digo, me parecen muy hermosos y siento que tienen mucha personalidad. Y me gustan mucho los zapatos. Lo que estamos haciendo entonces es esto mismo. Agarrar un objeto estrictamente cotidiano, mundano, efímero y elevarlo a la categoría de objeto artístico para componer un museo. Octa, ¿vos tenés el tuyo? Uno que defina todo no tengo. Me cuesta... ¿Varios, muchos, alguno? varios no. Un par. Pondría una pelota, porque cuando desde pibito siempre... De hecho, en mi casa tengo una pelota y hago jueguitos adentro de mi casa. Ujú. Ahora que soy grande. Que mi mamá no me reta. Puedo pegarle a la pared todo lo que quiero. Sí. Así que eso seguro. Y sería una Roteiro que me regaló mi vieja en el 2005. Que me acuerdo que costó 65 pesos. Pero que en ese momento 65 pesos era un montón. Y me acuerdo que no la pateaba. La pateaba en medias para no hacerle marcas. Así que sería esa Roteiro. Después un piano, probablemente. Una guitarra. Y quizá la moto. ¿La motito? Quizá la moto en el museo, si hay un museo para recorrer, tiene que estar. Me acompañó desde los 17 años esa moto. Está bien, Era muy está chico. divertido. Hace un montón. Sí, el último año de secundaria compré la moto.
Si llega mensaje, Víctor, interrumpime. Sí, hay varios. ¿Querés que escuchemos algunos? Tenemos a Rini, dice, yo A ver. guardaría una guitarra que me dio mi abuelo en su estuche de madera original. Nunca aprendí a tocar, pero es muy valioso, y guardaría un papel también con la letra de la canción Kilómetros de los Caligaris, que hoy en día, después de tanto sacrificio, estoy donde quiero. Muy El bien. Rini. Muy bien. Hay historias que me gustan que tienen que ver con esta construcción de los museos. Una arranca con la creación de algo que se llamó Museo Sentimental de París. Un par de personas se reunieron con la idea de juntar objetos que no tenían valor artístico en sí mismo, a pesar de que eran objetos de artistas, porque por ejemplo eran camisas de Duchamp o eran chicles masticados de un director de teatro que se llamaba Roland Topor. Porque alguien dijo, che, vi un montón de estas porquerías sueltas en tiendas de museos, pero en la tienda de museo no tiene valor, porque está ahí para ser comprado por cualquiera, no tiene esa calidad de objeto que uno va a ver y que representa algo. Entonces empezaron a juntar un montón de cosas, las camisas de Duchamp que dije recién, los chicles masticados, se sumaron cuerdas de violín de Paganini, las llaves de la Bastilla que también andaban dando vueltas por París. Después esta misma idea, este mismo concepto de un museo sentimental, objetos cotidianos que se transforman en objetos de museo, se da en Alemania. Se hace de una forma bastante más simbólicamente violenta, porque así como había cosas de iglesia o reliquias de iglesia, al lado había cosas compradas en sex shops, entonces era más visual y conceptualmente violento. Y ahí, como sucede casi siempre con los alemanes, le ponen nombre a estos objetos. Se los conoce en alemán como Gefühlsobjekte. Es muy el alemán en ponerle una palabra a una Un sensación, concepto. a un concepto, sí. Y es completamente maravilloso cuando lo hacen. Y portugués también tiene eso. Los portugueses, los japoneses. Claro. Los japoneses también. Tienen palabras ahí medio únicas. Y esta palabra alemana significa literalmente objetos sentimentales. Pero claro, acá el truco del idioma. En Francia significa como algo así como objetos de los sentidos o objetos de las El emociones. francés también te Y es una sola te palabra. inventa también. palabras. En alemán es una sola, en francés no, son dos. Y la traducción directa, que no existe por supuesto, de la palabra en alemán, tiene una connotación negativa. Es decir, yo acá digo objetos sentimentales y explico la teoría y todos decimos, bueno, es tierno, Sí. es simpático, es cursi si querés. En Alemania, al ser algo melancólico, la palabra, cuando alguien la dice o se refiere a ella, tiene una connotación negativa, es algo malo. Es algo que inevitablemente te lleva a quedar anclado en la situación melancólica y por tanto ya no es ni cursi, ni divertido, ni tierno. Pero acá el concepto de la melancolía Qué frío que está son más los cercano alemanes, a la tristeza que a cierta como... Que a la nostalgia del recuerdo. Claro, de la nostalgia, de una alegría, ¿o no? Sí, me parece que sí. ¿Cómo estás hoy? Estoy medio melancólico y estás medio abajo. Claro, sí, es cierto, pero porque tenemos un registro Pero hay muy... veces que es nostalgia. Y también en eso que decís vos, sobre todo en algunos objetos. Algunos objetos te producen nostalgia. Pero la nostalgia muchas veces puede ser linda. Decir, uy, escuché esa canción, Es qué linda. nostalgia. Yo creo que es linda, es como es una forma Pero de... nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, el tipo ahí está triste. Es que es ambigua la nostalgia en cierto punto, porque es recordar algo lindo, pero algo que ya no tenés. Por eso Claro, que es lo que los... Es como una buena en portugués se dice sensación. saudade, Claro. que es esa sensación de nostalgia, pero que no te da tristeza, sino Sí. que te da como esas ganas de estar ahí. Sí, o la felicidad de que lo viviste, capaz. Claro. Yo conté varias veces que en Los Ángeles fue un museo de los corazones rotos, Sí. que ponían cartas, cuando se terminaba una relación, entonces llevaba el hombre, la mujer o el que sea, llevaba todas las cartas que se escribió, Menos mal que no vivo cerca. había Todos los vestidos días. de novia, moñitos de novio, todos llevando Todo Mariel. teléfonos, Una, agendas, Era mi museo. una habitación Mariel. todo eso. Bueno, sería eso mismo, ¿no? Bueno. Agarrar cosas que representan a alguien. Pero no se porque- lo puede vender a nadie, como que van al museo. No se lo puedes vender a nadie. Son cosas que no tienen valor como cualquier cosa separada. Yo tengo una cámara de fotos en mi casa, no se tiene tanto valor como si tengo una colección de cámaras de fotos en mi Y casa. aunque sea de gente que ha tenido cierta importancia, pasa en muchos programas de las casas de empeño, estos de Las Vegas y tal, que por ahí es algo que fue de, no sé, Dickens, pero dice, no, esto no tiene un valor para comprártelo, capaz le interesa a un museo. Como que los llevan Claro. en esa categoría de... Claro.
Capaz llevarlo a un museo le puede interesar. Sí. Y respecto a lo anterior, lo de la melancolía, lo voy a maldecir porque no me lo sé tanto de memoria. Si alguien lo conoce mejor que yo, me corrige. Pero me parece que nuestro registro de la melancolía, del duelo y de la nostalgia viene mucho de Freud, porque somos como muy psicoanalíticos. Para Freud, la melancolía es algo malo, pero porque la melancolía te obliga a quedar anclado en el pasado. Entonces, es como que vos vivís atrapado entre fantasmas constantemente. Hay personas en la vida cotidiana que al no poder salir de una situación, una relación o lo que fuera que terminó, viven rodeadas de esos fantasmas. Entonces suben al colectivo y no ocupan un asiento, ocupan 7 porque vienen con los 7 exnovios que son fantasmas. Claro. Y lo peor de todo, de la melancolía, es cuando vos empezás a leer el mundo a través de esos 7 fantasmas. Quedaste atado ahí. Entonces, porque te fue mal con 3 personas, para vos todos los tipos son iguales. Porque te fue mal con 3 personas, para vos todas las minas son iguales. Eso es haber quedado estancado en la nostalgia. Sí, o en una época, no sé, viajaste o lograste tal cosa y después quedaste anclado a otro momento, ¿no? Que puede ser económico, social. Sí. Por eso para nosotros y para Freud la melancolía es algo malo, porque se supone que en el duelo normal uno cierra la cuestión y sigue adelante con su vida. Que te pueda dar nostalgia de última. Exacto. Acá hay varios mensajes. A Dicen, ver. yo guardaría una de mis bicicletas. Todavía tengo la primera que armé cuando regresé al ciclismo. Dice Carlos. Está el perro Rueda, mi amigo. Dice, en una sala de ensayo puedes saltar la nostalgia al tocar una canción que hace mucho no tocabas y a la vez es toda alegría. Claro. Claro, te juntás con amigos a tocar una canción que capaz no tocás hace 20 años. Y dices, pero a la vez estás ahí Sí, en esa. Sí, sí. Es que la música, el arte en general, es un apoyo emocional o una influencia, una inspiración a la nostalgia todo el tiempo. Acá Porque Paul sí. dice una radio despica, dejaría también. Hay muchos, hay muchos. Tengo una DAX que dejaría. Chicos, me vuelve loco Pablo. Se queja de los lunes y los viernes cuando lo hacen pensar y él trae ahora estas cosas, como la cápsula del tiempo de fin de año donde quedamos todos moqueando. Los amo, amigos. Abrazo gigante, dice Sergio. Sí, a veces me gusta, pero a veces no tengo ganas, a veces estoy cansado. Hay otra historia que me gusta mucho, que es de un escritor turco, que se llama Orhan Pamuk. Quizá le suena levemente porque fue premio Nobel en algún momento de su vida. Que escribió 2 libros. Los 2 libros están situados en Estambul. Uno es una especie de memoria de la ciudad. Y otro es un libro muy bonito, que es el que sí leí. El de memoria de la ciudad no lo leí, pero este sí, que se llama Museo de la Inocencia. En el primero, Memorias de la Ciudad, él cuenta algo muy interesante que es que en la casa de la gente adinerada en Estambul, él empieza a notar que no están armadas para que uno se sienta cómodo. Porque no son efectivamente casas con el diseño y los muebles y la manera de vivir de Estambul, sino que en realidad son como museos muertos de Occidente. La gente de plata, en Estambul como en el resto del mundo, es tan tilinga que adorna su casa de una manera que ni siquiera es cómoda para su modo de vida. Y dice algo así. Y puedes seguir una moda, ¿no? Claro, porque Lo que te parece, lo que te dicen. esta cuestión, como acá pasó mucho cuando, en Buenos Aires sobre todo, con la cuestión europeizante, de casas diseñadas y decoradas como si vivieran en Alemania o en París. Oh, cuando se hacían las sillas altas esas, chicos, por favor. Y aparte, Estambul es una ciudad atravesada por varias culturas. Sí. Debe ser la ciudad, de hecho, tiene una parte en Europa, una parte en Asia, tiene 2 religiones todo el tiempo, o sea, debe ser un quilombo en ese sentido de identidades y como para que una sola ciudad tenga una sola forma de arquitectura, o es como que hay distintas partes de la ciudad que se va transformando a partir de la gente que va viviendo ahí. Hay parte muy moderna y parte absolutamente tradicional. Claro, y partes muy europeas y partes muy Sí. asiáticas. Sí, pero me parece divertido eso mismo, descubrir que en otros países también cierta clase social reniega de la condición nacional, amén que sea Claro. Argentina el país, o sea Estambul, o sea cual sea. Sí. Eso me parece interesante. Pero dice, las salas de estar no estaban destinadas a ser lugares donde uno podría esperar sentarse cómodamente. Eran pequeños museos diseñados para demostrar a un visitante hipotético que los habitantes de esa casa estaban occidentalizados. Una persona que no estaba ayunando durante Ramazán quizás sufría menos dolores de conciencia entre estos armarios de vidrio y pianos muertos que si estuviera sentada con las piernas cruzadas en una habitación llena de cojines y divanes. Aunque todos sabían que estaban libres de las leyes del Islam, nadie estaba muy seguro de para qué serviría la occidentalización. Entonces,
no solo fue en las casas adineradas de Estambul que convertían en museos de salas de estar. En los próximos 50 años se pueden encontrar estas exhibiciones aleatorias y sombrías, aunque a veces poéticas, de la influencia occidental en las salas de estar de toda Turquía. Fue solo con la llegada de la televisión en la década de 1970 cuando todo esto se pasó de moda. Otra vez lo mismo, compone los objetos que no tienen identidad en sí mismos. Los objetos de una sala de estar componen la idea de una identidad. Yo no quiero parecerme a alguien de Estambul, entonces voy a adornar mi casa como si fuese un francés. Y claro, ponele que la persona muera y van los nietos y dice, claro, el abuelo ¿Quién era? tenía otras intenciones de la idea de nación. Después cada uno sacará sus conclusiones, eran mejores, eran peores, era más o menos tilingo. Pero incluso como uno decora su casa, habla de la identidad de uno. Que lo hemos dicho un millón de otras veces. Uno entra a alguna casa en particular y dice, claro, eso tiene sentido con la persona a la que entra. Y uno entra casi... No. Sí, uno casi siempre entra a una casa y es como, bueno, acá podría vivir cualquier persona promedio. Sí, pero en eso que no, también hay algo... Que es lo mismo que pasa con la gente que dice, yo no le doy bola a lo que uso y a la ropa que me pongo. Es como... Hay una forma de expresarse también ahí. Y cuando entras a veces a casas de gente grande, abuelos, abuelas, que suele haber adornitos chiquititos, o puede haber un aparador que tiene tazas que nadie usa, porque el viejo de fondo. Y es muy del argentino eso, tener el aparador lleno de cositas chiquititas. Porque el viejo es muy de la porquería también. El viejo es muy junta porquería. Esas bolitas que da recuerdo de Villa Gesell. Sí. El delfín que cambia la temperatura. Sí. Hay mucho mensaje. Está el oscuro, nuestro amigo. A ver, ¿qué yo dice? Dejo 2 discos, tiene Último Bondi a Finisterre y Los Violadores. Dice en vivo y ruidoso de Los Violadores. Los últimos recuerdos de mi pieza primero mayense van por el museo. Bueno, eso del secundario. Esas del secundario. El poeta dice, dejaría mi set de puntas Rotring y mis 26 rotuladores. Capaz mi portamina también. Porque el poeta es ilustrador. Muy bien, además de poeta. Y ha sido guionista de La Papa de Hortensia. Qué groso. Todas las artes No, ocupa si acá este hay un hombre. nivel de audiencia increíble, chicos. Después están los impresentables. Bueno. Que ahí también está el poeta. Que ahí también está el A veces, poeta, ahí a también veces, actúa. sí, Ahí bueno, también a actúa. veces. Tenemos audio. Si pero quieren. muy bueno el poeta. A ver. Hola metropolitanos, ¿cómo andan? Bueno, esa nostalgia a mí me pasó con un tío, un hombre mayor, un hombre muy grande que había viajado, que tuvo la oportunidad en el pasado de viajar, viajó 3-4 veces a Europa, se hizo amigo de unos franceses y él se quedó en Francia, se quedó allá y todo lo que era Europa era mejor que acá y que los europeos esto, que los europeos lo otro y vivió toda su vida, creo que 50, 60 años de su vida disconforme con vivir en Argentina por la nostalgia de ese recuerdo de esos viajes que había tenido a Europa y rompió la bola con eso de toda su vida. Lo que hablábamos hace un rato, esta cuestión de que sucedía en Estambul, que cuenta el premio Nobel Orhan Pamuk. ¿Tenemos más mensajes? Sí. Alexis dice, quiero saber qué pondría Pablo en su museo. Bueno, dará tiempo. Dicen que uno Y tiene Alexis melancolía por momentos pasados, porque los cree mejores. Pero siempre somos infelices. Dice este paciente que está muy arriba. Y la melancolía no va a ser del futuro. Me gusta este nivel de felicidad para el viernes. Está bien. Y después Alexis. estaba el concepto que lo habían dicho bastante con Octi y Pablo, de nostalgia por cosas que no viviste. Nostalgias por cosas que no viviste. ¿No le dijeron ustedes? No sé. Creo que sí, pero en otro programa. Claro, pero claro. sí, la idea siempre está flotando. Sí. Que igual es un problema, ¿no? ¿En qué otro programa está en este Pero chico? pará, ¿qué? No, en otro programa de una Metrópolis. nostalgia de lo que sí. no vivimos? Yo no estuve ese día. Y como pensar, por ejemplo, me hubiese gustado a mis 20 irme de mochilero a Eso, Europa. O los Ponele. 80 de Charlie. Lo que... Está bien. No lo vimos, pero así... Que eso mucha claro. gente adulta por ahí y lo quiere espejar en otras personas, ¿no? No, Lo o que bueno, no sé, hicieron lo quieren que lo hagan los hijos, capaz. nosotros podemos tener nostalgia de el momento de los Beatles musical, y fue en los 60. Claro. Perfecto, para atrás, ¿no? Algo que no vivimos. Está bien. Que no lo viste, Claro, no lo algo viviste, que pero pasó, te o algo que sentís te como... podría haber pasado y que ya decís, ya está, no lo voy a hacer. O si lo haces distinto.
O esto que dice él de pasar por un momento histórico que a lo mejor no estabas Claro. y te hubiese gustado estar. Claro, y el drama de todo eso, al igual que decíamos antes, es quedar atrapado ahí para siempre. Claro. Ahí O va. sea, pensar Sí. y vivir la vida desde las cosas que no hiciste. Y hay gente que O te dice, pensar no, que- no hubo más música. O después de lo claro, que hice". pensar que no hay nada no. suficientemente bueno como para que solamente eso haya sido el momento histórico. No sé, pasa mucho con Woodstock. Que la gente dice, ay, si pudiéramos ser Sí. hippies. Como, bueno, pero era un momento histórico, qué sé yo, ahora hay otras cosas que vivís también. Se y siguió que- haciendo igual después. Pero- hay chiquitos que hoy te dicen el 1-1, el 1-1. Bueno, deforestado Ah. mental. Dale. Hay el otro libro, el que sí leí de Orhan Pamuk, se llama El Museo de la Inocencia, se lo decía hace un rato. La trama es bastante sencilla. Es un museo doméstico que arma a alguien, que viene a cuento de esto, que está obsesionado por la persona que amaba que se murió. Qué triste es. Es triste, efectivamente, pero sucede. Hay gente que vive atrapada en una historia de amor para siempre. Claro. Bueno, pero eso Silvia pasa- con Silvio. Claro. Igual Igual sí. tengo miedo de que el día que se retire Messi que me deje de gustar el fútbol. Para mí, sí, Va a pasar eso, sí. Para mí, cualquier rasgo patológico, atención con lo que voy a decir, que es medio raro, no lo tengo tan pensado. Si agarras eso y lo elevas a la categoría de arte, está bien. Pero si quedas ahí atrapado Claro, y te está haces bien. mal a vos y mal a los que te rodean, bueno. Sí. Lo que pasa es Claro, que si eso... es como una explicación, una figura poética, lo que estás diciendo está bien, pero si realmente te lo crees que no me va a pasar, no me va a pasar, me va a seguir gustando el fútbol, pero realmente yo creo que va a ser muy difícil que aparezca un chabón que juegue mejor. Sí. Entonces sabes. vas a estar, no lo sé. ¿Qué le pasó al de gente que vio Diego? Claro. Exacto. Y después apareció un Messi. Y con Pelé y Diego. No, ah. pero además pienso en esto de que decís como de la cosa media patológica, que a veces uno en un determinado momento le da cierto significado a cualquier pavada. Por ejemplo, no sé, te conoces con alguien, sentís que te estás enamorando y todo lo que pasa alrededor. Sí. No sé, en la colilla del cigarrillo que quedó, el vaso que tomaron, no sé, cualquier estupidez pasa a tener un significado. Ujú. Que a lo mejor después pasa un tiempo y estés o no estés con esa persona, deja de tener ese significado de decir, ah, ¿qué es esta porquería? Y la tirás. Sí. Que suele pasar mucho con las madres y padres que tiran los recuerdos de los chicos, no porque les dejen de importar Claro. sus hijos, sino Mi mamá. porque es una porquería de guardar un collar de fideos. Es la realidad. Dámelo. a ¿Para mí. qué lo ¿Para qué lo querés? Me regaló todos los muñecos, Mariel, toda la colección de los He-Man y la Academia de Policía. y la Acordate Tortuga que la Ninja. Adriana regaló el panda, así que la vamos a juntar con tu madre y Sí. a que se arrepientan de lo que hicieron. Una novia del secundario, cuando terminó nuestra relación, Sí. me regaló toda una especie como de diario, como un sector del diario íntimo de todo lo que había escrito sobre nosotros. Eso Y me ahora encanta. hemos estado, no ¿Y sé, lo tenés? 3-4 meses, lo tengo. Uy, Y eso es tiene maravilloso. el envoltorio de un bonobón que me regalaste, las entradas Ay, del es super re parque en lindo la que eso. fuimos. Eso, Víctor. Es hermoso. Guárdalo bien. Bueno, Tenés que cortarlo. yo. Emanuel, está bien, pero aparte No, ya pasaron igual. un montón de años, te estamos diciendo que vuelvas con la chica. Estoy casado, María. Ya sé. Bueno, ¿qué pero querés que haga? estoy ¿Me diciendo separo? que... No, no. No, se sacó el anillo y lo Ya tiró el al anillo. No, así como hizo ese gesto lindo, me ha hecho cosas feas. Ya sé, Bueno. pero digo que uno después, Sí. con perspectiva y pasado tantos años, ¿cuántos años tenían si eran adolescentes? 18, 17. Bueno, ya pasó un montón Menos, de capaz. años. Ya acordate del diario, olvídate No, es verdad. Hay veces que, no sé, la otra vez estaba revisando cosas en una mesa de luz que está en lo de mis viejos y vi Sí. y leí un poco y es como, mira, qué copado. Ah, lo tenés tirado en otro lado. Guárdalo bien. No, está en Ah, la lo mesa tiene en de la casa de los la padres. casa de mis mesa. padres, en una mesa de luz. ¿Y dónde que lo ponga? ¿Que lo encuadre y lo ponga en mi casa? Esa sería una buena idea. No sé si le gustaría a tu esposa, pero. Capaz que sí, le parece tierno. Si estamos hablando de una chica de 17 años. y No una le va a de parecer 18. tierno. Bueno, Bueno. bueno, entonces no lo hagamos. La cuestión. No sé qué pondría yo en. No sé qué objeto me parece representativo de mí. Pero sí cada vez me obsesiona más la idea de que el lugar en donde vivo tenga todas las mañas de la persona que soy. De manera tal de morirme y que ese lugar tenga sentido y tenga como... ¿Vieron? No sé si lo vieron, pero pasa mucho en las ficciones casi de superhéroe, pero a veces no tanto, que se muere como el líder, el viejo, el de la silla de ruedas, quien sea. Y no solamente se muere y deja toda la casa para su ejército de mutantes, sino que encima deja como atrapados un montón de misterios que están entre Sí. medio de los libros y de las cosas, que no es más que la identidad del viejo explotada en 25.000 pedazos y cada pedazo se va a dividir a un objeto de la casa.
Bueno, esa idea de refugio, esa identidad me gusta y me obsesiona. Claro que hace falta plata para lo que yo quiero. No, pero... le hace falta que a alguien le importe todo lo que vos tengas ahí. No, a mí no me interesa el devenir. Entonces, directamente prendemos fuego a la casa y chao. Bueno, prendela ¿Qué guardás fuego? tantas cosas? Bueno, prendela a fuego si querés. Pero me obsesiona eso, construir una casa que sea efectivamente todas mis obsesiones. Claro. Y eso es lo que tiene de lindo. A mí me pasó hace poco tiempo, y eso que vivo sola hace ya como 5 años, que un día terminé de limpiar y me senté en el sillón y dije, qué linda que es mi casa. Claro. Y qué cómoda me siento, porque están todas mis cosas, mis mascotas, o sea, es como, esta es mi casa. Y llegar a ese punto, no mucha gente se siente así. No sé, hace poco hablaba con una persona que me decía, yo no quiero llegar a mi casa porque es un cubo blanco horrible que me siento atrapado. Y digo, qué feo. loco que no te puedas sentir cómodo en tu propia casa. Muchas veces pasa cuando uno se va, ¿viste? Porque hay veces que, como con todo, lo cotidiano le quita emoción a las cosas. Y por ahí te vas de viaje o qué sé yo, y volvés, y ahí le encontrás, ¿viste? El significado o la importancia de tu lugar, hasta lo que respirás en tu casa. Volvés de viaje realmente cuando vas a tu baño, cuando volvés. Claro, Sí. claro, ¿viste? Tu cama, tu espacio, tu lugar, tu comodidad. A mí me recuesta dejar mi casa. Por más que me vaya un fin de semana, me agarra como una cosa así de que no me quiero ir de mi casa. Está bien que es cierto que es una idea vieja, porque primero las condiciones no están dadas para que la gente tenga ni siquiera su casa. Entonces No, es bueno, difícil pero- poner tanto de uno en algo que no le pertenece a uno. Igual hay algo, ahí yo no coincido porque tu casa no es la que compraste. Sí, Es para la mí que tampoco. vivís. Claro. Estoy de acuerdo, pero me Yo parece nunca que... tuve una casa, ponele, tuve 120. Y en todas me sentí en mi casa, en todas yo sentí eso. Claro. En ninguna me faltó esa sensación de decir mi cama, mi lugar, mi espacio. Y yo no estoy de acuerdo tampoco con esa idea de que... No me dejaron terminar la idea, pero dale. Pero Bueno. porque me hiciste calentar. Claro, claro. Te fuiste de capitalista, Pablo. No, es que por ahí hay... porque pienso que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a hacer nada en esta casa si es una casa que alquilo. Como el señor tiene casa. Claro. Así. No tengo es casa, de él, soy es de una la ocupa. justicia. No, pero pensé en Y encima realidad... quiere construir un invernadero. Arriba. Pensé en realidad en esta gente que dice, como no es mi casa y yo la alquilo, entonces no le hago nada. Y para mí eso es, no sé, es como sí, está bien, no puedes tirar una pared abajo sin preguntarle al dueño o, no sé, hacer Pero si vas a estar 2 años, Sí. 1 año, 6 meses. Pero hay gente podés que de tirar una verdad onda. no quiere pintar una pared Mi porque vieja dice, no, si después me voy a ir. mejoró Claro, todas las- sí, sí. En todas las casas que alquilamos, mi vieja se las mejoró a los dueños. Todos le agradecían. Y sí. A veces hasta tirando una pared abajo, ¿eh? Le pedía, por favor, le decía, yo lo voy a dejar así, qué sé yo, y mejoraba, te hacía un espacio nuevo, lo que sea. Pero si vos sabés que vas a estar ahí 2 años, parece poco 2 años, pero no es poco, boludo. No. O sea, Medio Bueno, ¿y mundial. cuál era la idea? La idea era, retomando, que al no estar el mercado inmobiliario sea tan inaccesible para todos nosotros, al mismo tiempo todo lo que nos están diciendo y bombardeando constantemente es que la plata mejor gastada se gasta en experiencias Sí. y no efectivamente en objetos La materiales. inversión más sabia es viajar. Exacto. Está la frase esa que te la ponen en un coso de Facebook arriba, que está mortal viajar. Sí, entonces uno tiende mucho más rápidamente a gastar plata, no sé, en salir, porque salir hoy es caro, y no en usar esa plata para comprar, no sé, un juego de mantel y servilleta que te gusten, alguna pavada Bueno, semejante. y fíjate eso como en la cuarentena pasó al revés. Cuando se agotaron las experiencias, Sí. la gente, viste cómo empezó a ponerle onda a su casa y Ya se habíamos hecho compraban masa madre. cosas. Ya habíamos hecho un poquito de Sí. yoga. Sí, ya habíamos agotado todo lo que se podía. Ya habíamos Todo. aplaudido a los médicos. Pero bueno, tenemos más mensajes porque si Sí. no tengo que cerrar. Sí, sí. Violeta El Color en Twitch dice: ay, Mariel, a mí me repasa de ver mi casa linda, limpia y decorada y de sentir una cosa hermosa en relación al espacio. Tenemos audio. Hola. Bueno, acá habla uno de los oyentes impresentables. Yo no tengo ningún talento como ese de la Rotring, qué sé yo. Pero bueno, los que somos fanáticos del tenis nos pasó con Federer. O sea, Federer dejó de jugar el tenis y es como yo, sinceramente, dejé de ver tenis. O sea, engancho por ahí un partido en cuando y es como que el tenis dejó de ser tenis después que se retiró Federer. Y bueno, después les pregunto qué pasó con el programa de ayer que escuché un rato y después no se pudo seguir escuchando.
¿Se cortó la luz? Se cortó la luz, claro, 2 veces. Dicen, Adrián, todos volvemos al lugar donde fuimos felices, pero nadie se baña en el mismo río 2 veces. Y a caballo regalado, pájaros volan. Bueno, Se fue El chavo. confundiendo hacia Muy el final. profundo. Acá Chapulín. dicen, me pasa mucho con los excombatientes de Malvinas. Yo no estuve ni lo viví, pero me generan mucha nostalgia. Está bien, tiene Empatía sentido, también. sí. O sea, no sé si es nostalgia la palabra. Pero por ahí si te pones a leer, buscas todas las notas. Sí, pero nostalgia. para mí genera más angustia que Claro, otra cosa. Empatía, tristeza. A mi papá le pasó en un momento con los de Viven, Sí. de ponerse a leer todo, un libro, una película. Y bueno, No soy ni uruguayo, ni te gusta el rugby, Pará, ¿qué tiene que ver? ni comes tanta carne. Che. Che. Como- Perdón, adelante. Voy a cerrar el bloque. Que, Ah. sí, voy a cerrar el bloque. y después Mía. de esto. No, Fue mi culpa. No, yo estaba cerrando. ya estaba cerrando. Me queda el último párrafo y la última idea. Pero arrancamos hablando de eso entonces, de los objetos. De si los objetos efectivamente componen la identidad de una persona o no, y que si dejáramos en un museo imaginario un objeto que nos representa, ¿qué objeto sería? Habiendo dicho cada uno el suyo, hay un villano en una serie de cómics que se llama Doom Patrol. También es una serie de HBO Sí. que está bastante bien. Está así que buena. si la quieren ver, la pueden ver. Creo que la han cancelado igual, pero estaba buena. La han ¿Por qué cancelado, la han pero hay 4 cancelado? temporadas. Y porque ya no daba para más tampoco el... Ah, Yo igual quiero sumar un joystick de la Super Nintendo. ¿El museo? Sí, pero uno Ok. solo. Sumado, está Para bien. jugar yo nomás. Me parece muy bien. Hay un villano que es el coleccionista de mariposas que colecciona mariposas, obviamente. Es decir, sí, colecciona belleza y dolor. ¿Por qué? Porque lo que lo alimenta es el dolor ajeno. Entonces, cada mariposa clavada en una pared de una especie de casa victoriana del siglo XVII, XVIII, es una mariposa viva. Al mismo tiempo, este villano o cree que es Dios o es Dios, no lo sabemos. Es decir, en tanto y en cuanto es el creador del universo. Y la pregunta final de la columna es si no seremos entonces mariposas armando nuestros pequeños museos a merced de un Dios que no solo no nos ama, sino que encima se alimenta de nuestro dolor.